las estructuras anatómicas que tenemos en la pared. Algo muy importante que tenemos que recordar es que el abdomen va a tener un límite superior, que es el diafragma, y un límite inferior, que es el piso pélvico. El límite posterior es la columna vertebral y el límite anterior es el peritoneo parietario. Todo eso es la cavidad abdominal. Esta cavidad abdominal se divide en dos: una cavidad retroperitoneal y la cavidad peritoneal. Entonces, si ustedes me hablan de peritonitis, apendicitis, gastritis, etc., todo eso es cavidad peritoneal, no es pared. ¿De a dónde vamos a decir que es pared? Desde el peritoneo. Entonces, yo veo peritoneo e inmediatamente, ¿qué voy a ver después del peritoneo? Bueno, mal. ¿Qué veo después del peritoneo? ¿Epiplón? No. No es la paradera. Ah, para adentro. Ah, para afuera. Creo que voy a aprender la bien. No duerma. No duerma. Tienen que venir a desayunar. El músculo no viene descubierto. Todos los músculos vienen como dentro de una bolsa, están envueltos, tienen su aponeurosis. Entonces, yo voy a tener una aponeurosis anterior y voy a tener una aponeurosis posterior, siempre, o fascia anterior y la fascia posterior. Entonces, después del peritoneo, lo que voy a tener es la fascia posterior o la aponeurosis posterior del músculo. Después tengo el músculo y después tengo la fascia anterior del músculo. Después de la fascia anterior del músculo viene la grasa. ¿Cómo se divide la grasa? ¿Cómo se divide el tejido celular? Por eso que están durmiendo. ¿Cómo se divide la grasa? Nada. Aquí se ve. Creo que de aquí está. Sí, la siguiente, vénganse por aquí atrás. ¿Cómo se divide la grasa? En tres. ¿Quieren que vaya de adentro para afuera o de afuera para adentro? De adentro para afuera. De adentro para afuera. De adentro para afuera tengo la fascia de Scarpa, la fascia subdérmica y la fascia de Camper. Son las tres fascias que tiene el tejido celular subcutáneo. Después tengo la piel. Entonces, todas esas capas son las capas de la piel. No se preocupen que lo vamos a repasar 1000 veces hasta que les quede claro. Entonces, yo tengo este abdomen, si fuera plano de una persona que hace ejercicio, la parte media, como decía su compañero, es la línea alba. Inmediatamente tengo dos músculos en la pared anterior, dos, y tengo tres en la pared anterolateral. Pared anterior, el músculo recto anterior del abdomen y el piramidal, que se encuentra aquí abajo. Piramidal y recto anterior son los músculos de la pared anterior. Los anterolaterales son tres: de adentro para afuera, transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor. También se conoce transverso como transverso, oblicuo menor como oblicuo interno y oblicuo mayor como oblicuo externo. ¿Bien? Esos son los músculos que me van a dar toda la pared anterolateral. Ahora, la unión de los músculos anterolaterales con el recto me va a dar este espacio que es la línea semilunar. Entonces, esta línea de acá se llama línea semilunar y esta línea del medio se llama línea alfa. Línea semilunar, línea alfa. Línea semilunar entre los músculos anterolaterales y el recto anterior. Línea alba en la mitad. Y entre los músculos del recto, porque el recto no es una
fibra extensa, sino que está dividido. Tenemos las intersecciones tendinosas, lo que me da ese abdomen en forma de tabla, sus cuadraditos, son las intersecciones tendinosas. Entonces, yo tengo que conocer esto al momento de describir las lesiones. Si está próximo a la línea alba, está próximo a la línea semilunar o a la intersección tendinosa. Entonces, no se olviden ustedes. ¿Bien? Ya habíamos indicado que mi límite superior va a ser las costillas y el diafragma, y mi límite inferior la caja pélvica. Entonces, los músculos que tenemos en la pared van a tener sus inserciones ahí. Su origen, su inserción final, va a estar marcado en las últimas costillas. Hay algunos músculos que llegan desde la quinta costilla para dar la pared. Entonces, las costillas y el apéndice cifoide son elementos importantes para describir inserciones. Y en cuanto a la caja pélvica, vamos a ver que es importante el sacro, es importante el hueso pélvico. Esto de aquí arriba se llama cresta ilíaca. La cresta ilíaca es importante. Esto de acá, el espina ilíaca anterosuperior, también importante para las inserciones. Espina ilíaca anterosuperior. Acá tenemos el tubérculo púbico, también es importante para la descripción de inserción. ¿Bien? Entonces, no se olviden de la caja pélvica, sacro, cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior y tubérculo púbico. Hay algunos músculos que van a ir a la tuberosidad mayor o menor del fémur también, especialmente los que están en el piso pélvico, como es el psoas y el ilíaco. Entonces, vamos a empezar. Las inserciones, entonces, las vamos a tener básicamente en las últimas costillas. Yo tengo que saber que de las últimas costillas, las 7 primeras son verdaderas, las 3 que vienen después son Falsas. falsas y las 2 últimas son Flotantes. flotantes. ¿Cuántas costillas en total? 12. Cada lado, ¿verdad? Si nosotros vemos la distribución de los músculos anterolaterales, las fibras no van en la misma dirección. ¿Por qué creen que se llama transverso? Porque las fibras son transversales. Las fibras del oblicuo mayor hacen esto. Se abren como un libro hacia el tórax. Se abren hacia el tórax. En cambio, el oblicuo menor se cierra hacia el tórax. Y por eso se entrecruzan las fibras. Si yo veo el músculo, inmediatamente voy a tener la aponeurosis, que es la que le cubre. Después de la aponeurosis tengo la grasita, el tejido celular, y encima del celular tengo la piel. En el caso del celular, la diferencia entre fase de Campbell y Scarpa es la vascularización y la cantidad de vasos linfáticos que tenemos. Ya habíamos indicado los puntos de inserción, no lo vamos a volver a repetir. En cuanto a la descripción topográfica de la pared, hay 2 divisiones que tenemos que hacer. Esta en 4 cuadrantes es para la revisión. Ya habíamos dicho que es importante la semiología. Entonces, cuando hagan examen físico de abdomen y yo empiece con la inspección, tengo que inspeccionar los 4 cuadrantes: inferior izquierdo, superior izquierdo, inferior derecho, inferior derecho. Yo voy a auscultar, agarro el estetoscopio, primero inferior izquierdo, superior izquierdo, superior derecho, inferior derecho. Tengo que seguir ese orden. Voy a hacer la percusión, lo mismo. 4 cuadrantes. Voy a hacer la palpación, lo mismo. Superficial profunda en los 4 cuadrantes. ¿Cómo voy a describir las patologías? En los 9 cuadrantes, ¿verdad? Para dividir la pared abdominal en 9 cuadrantes, voy a trazar 2 líneas por la mitad de la clavícula, líneas medias claviculares. Voy a trazar una línea en el plano subcostal y una línea en el plano intercircular. Ahora,
Esto me va a dar 9 cuadrantes, que son el hipocondrio derecho, flanco, fosa ilíaca derecha, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio izquierdo, flanco y fosa ilíaca izquierda. ¿Para qué me sirve esto? Nuevamente les digo, para semiología. Si viene un paciente a la emergencia con dolor abdominal, yo soy su paciente, veo con dolor aquí. ¿Qué es aquí? Hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. Pregúntenme, yo soy su paciente, estoy con dolor. No me pueden decir, es su vesícula. No, investiguen. ¿Por qué me duele? Pregunten. ¿Desde cuándo apareció el dolor? Ayer, a las 3:15 de la mañana. Bueno, sería hoy, a las 3:15 de la mañana. ¿Qué? Sí, me viene aquí ya. Me duele fuerte. ¿El dolor es constante? No, a rato calma. ¿Ya tienen diagnóstico? Eso que estamos haciendo es la enfermedad actual. Por eso la enfermedad actual es tan importante, porque ahí vamos a repasar Alicia o Atilia, porque ustedes han aprendido semiología. Y lo que les ha faltado, nadie me ha preguntado cómo apareció mi dolor, si ha sido de golpe o poco a poco. La descripción del dolor de inicio brusco es muy típico y muy característico, ¿verdad? El cuadro cólico, lo que les decía, intensidad de intermitencia, es característico de víscera hueca. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar. Yo tengo hipocondrio derecho, lo primero que tengo que hacer es imaginarme los órganos y estructuras que tengo en hipocondrio derecho, ¿verdad? Entonces, hipocondrio derecho, voy a tener hígado, voy a tener vesícula, voy a tener vía biliar, voy a tener colon, voy a tener riñón, voy a tener pelvis y uretra. Listo. El paciente me dice que tiene dolor tipo cólico, porque es intenso y es intermitente. El dolor tipo cólico es de víscera hueca. ¿Qué vísceras huecas tengo en hipocondrio derecho? Vesícula. Vesícula, vía biliar, colon y pelvis y uretra. Uretra. ¿No hay más? ¿No hay más? No para. Resulta que ya me operaron de la vesícula. Chao, vesícula. Si fuera vía biliar, ¿qué tendría que tener? Tendría que estar amarillo. Chao. Vía biliar. Si fuera colon, tendría que tener diarrea, eliminación de sangre o algún antecedente intestinal, que no lo tengo. Y si mi dolor va a región lumbar y cerraria genitales y el dolor es de inicio brusco a las 3:15 de la mañana, no hay más, pues. Es cólico renal. Es un cólico renal. Para eso es importantísimo saber anatomía. Porque en base a la anatomía yo voy a trabajar mi cerebro y voy a ver qué órganos se encuentran en la zona. Me tengo que ir a lo más frecuente. No puedo agarrar y decir, le duele el hipocondrio derecho, es una apendicitis. ¿Está mal? No, no está mal. Puede ser apendicitis, porque hay algunos pacientes que tienen el ciego móvil y puede venirse hacia arriba el apéndice. O el apéndice puede tener una longitud que llega al hipocondrio derecho y le puede doler, por un apéndice le puede doler, pero no es lo más frecuente. Entonces, para eso yo tengo que hacer mi Manfred, mi Alvarado para descartar apéndice. Puede ser una enfermedad no quirúrgica también. ¿Cuántas veces no me han llegado pacientes de referencia? Vaya al cirujano a operar de su vesícula. Cuando era un infarto de miocardio. Cuando era una insuficiencia cardíaca.
cuando era una neumonía. A veces las neumonías basales duelen como la vesícula. A veces la patología cardíaca duele como la vesícula. Entonces ahí ya va mi semiología. Si tengo patología cardíaca, el paciente tiene que tener antecedentes cardíacos. Cuando lo revisa el paciente, vamos a ver que tiene edema en miembros inferiores. El paciente con colelitiasis difícilmente va a tener edema en miembros inferiores. Cuando revisa el paciente con probable neumonía basal, pues tengo que revisar el tórax. No porque me dice el abdomen me voy a olvidar del tórax. Sí o sí tenemos que revisar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Sí o sí tenemos que revisar. Bien, entonces para eso sirven los cuadrantes, ¿no? Ya habíamos indicado la importancia que tienen los músculos de la pared anterior, tanto como piramidal como el resto anterior, y la pared anterolateral. Habíamos indicado los planos que van desde la piel, tejido celular, fascia de Camper, fascia de Scarpa. La fascia que está entre estas dos es la fascia subdérmica. Habíamos dicho que Camper es más irrigada. Hay un detalle anatómico importante en las aponeurosis que van a formar la unión. Recuerden que tenemos 1, 2, 3 músculos laterales que se van a fusionar en la línea media. Y esa fusión de las aponeurosis va a formar esta diferencia de línea alba. Va a formar un arco, que es el arco de Douglas, o línea arcuata. La distribución va a ser diferente a partir de esa línea. Es por eso que en esta línea de unión de la línea arcuata y arco de Douglas con el borde externo del recto anterior, forma una zona de debilidad. Si hay una zona de debilidad, por ahí puede salir una hernia. Y a esa hernia del arco de Douglas, con el borde externo, se conoce como hernia de Spiegel. Entonces las hernias de Spiegel se van a presentar acá. Entonces yo tengo que conocer cómo son las inserciones musculares y aponeuróticas. Bien, entonces el recto anterior va a ir, como habíamos dicho, de la quinta hasta la séptima costilla, la parte superior, llega a apófisis hipoides, y en la parte inferior va a llegar a pubis. De pubis hasta las costillas 5 a 7. Ese es el recto, esa es su inserción. En el caso del piramidal, el que está aquí abajo, va a tener inserción del pubis hacia la línea alta. Es un músculo que no mide más de 5 a 7 centímetros, es bastante pequeño. El oblicuo externo, que es el oblicuo mayor, y habíamos dicho que tiene las fibras distribuidas así, como si fuera un libro abierto hacia el tórax. Entonces el origen va a estar acá, en las costillas 5 a 12, de las 5 a la 12, y se va a ir como un abanico hacia la parte media. Llega a la línea alba y va a llegar hasta el tubérculo púbico, que habíamos dicho que es zona de inserción muscular. Tubérculo púbico, y algunas fibras llegan a la cresta ilíaca. Entonces, oblicuo mayor tiene su origen de las costillas 5 a la 12 y se dirige hacia línea alba y a tubérculo púbico. Luego tenemos el oblicuo interno, o también conocido como el oblicuo menor, ¿verdad? El oblicuo menor no va a tener sus fibras hacia arriba, va a tener las fibras hacia abajo, se abre hacia el papel. Entonces va a tener su origen acá, en la fascia toracolumbar, en el iliosoas, cresta ilíaca y espina ilíaca anterosuperior. Entonces, todo lo que es caja pélvica va a darme la inserción final o el origen del oblicuo menor. Y la final va a ser en la línea alba. No llega el músculo hasta la línea alba. Lo que llega a la línea alba es la aponeurosis. Esa distribución de aponeurosis es la que tenemos que repasar. Pero llega. Y en la parte media va a llegar la inserción de la 10 hasta la 12ª. En el caso del transverso, las fibras son transversales, por eso se llama transverso. El origen está en la parte posterior de los cartílagos costales.
ver toditos los músculos van desde la quinta costilla hasta la 12ª costilla. Toditos van desde las últimas costillas. Fascia toracolumbar y los psoas, la distribución en la parte inferior es similar al oblicuo menor, al oblicuo interno, que llega a cresta ilíaca y a la espina ilíaca antero superior. Y la inserción va a ir hacia línea alba y cresta pubiana. Línea alba, todos los músculos anterolaterales llegan a la línea alba, como se había dicho, no el plano muscular, llegan a la aponeurosis. En el caso de los músculos que están en la pared posterior, tenemos tres. El primero es el ilíaco, que viene desde la fosa ilíaca hasta el trocánter menor, la fosa ilíaca hasta el trocánter menor, ilíaco, fosa ilíaca, trocánter menor. El psoas, que este ya viene desde los cuerpos vertebrales y apófisis transversas, 1, 2, 3, 4, 5, de la L1 a la L5, y va a ir igual que el ilio al trocánter menor, ¿no? Ilíaco, trocánter menor, psoas, trocánter menor. Hay un músculo más, ¿sí? El cuadrado lumbar, que está en la pared posterior, que va a ir de la cresta ilíaca hacia la 12ª costilla y se va a unir en las apófisis transversas de las 5 lumbares. Por eso va a cubrir toda la parte posterior del cuadrado lumbar. Cresta ilíaca, costilla 12 y la columna lumbar. ¿Ustedes creen que en la pared posterior hay hernias? Sí, hay hernias. Bien, entonces tenemos el músculo más profundo, que es el transverso. En la parte media, el recto anterior se va a dividir por la distribución de las fibras aponeuróticas. Después del transverso viene el oblicuo menor y el oblicuo mayor. No se olviden, las fibras del oblicuo menor o transverso van a ser dirigidas hacia abajo y las fibras del oblicuo mayor tienen esa distribución hacia arriba, el centro. La línea arcuata es la que me va a dividir las aponeurosis de cada músculo. Ya habíamos dicho que estos músculos, su vaina aponeurótica se va a juntar. El de rojo es el oblicuo mayor, el de azul es el oblicuo menor y el transverso es el verde. Si hablamos de la línea arcuata que está debajo del ombligo, por debajo de la línea arcuata, estos tres planos aponeuróticos van a ir encima del recto. Entonces acá en la línea media vamos a tener las tres capas de los músculos por encima del recto. Va a ser una pared más gruesa. En cambio por debajo solo vamos a tener peritoneo. En el plano superior, por encima de la línea arcuata, el transverso va a tener sus fibras por debajo, junto con el peritoneo. El oblicuo interno o menor va a envolver al recto anterior y el oblicuo mayor va a ir por encima. Esta es la distribución que tiene mi línea alba o línea media, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando describamos la pared abdominal, vamos a ir desde pie, tejido celular, y tejido celular tiene sus dos fascias, camper y escarpa, y en medio de estas dos está la fascia sistémica. Tengo el oblicuo mayor, el menor, el transverso. La fascia transversalis es la aponeurosis posterior del transverso. Y finalmente tengo el peritoneo. No se olviden que voy a tener esa línea divisoria para la distribución de las fascias, que va a ser la línea arcuata o el arco de Douglas, ¿no? Entonces, en una imagen real,
Vemos el peritoneo con la aponeurosis, músculo aponeurosis, tejido celular y piel. La diferencia de las fascias del tejido celular es muy evidente, ¿no? Más oscura la fascia de Scarpa, más clara la fascia de Campbell. Anatómicamente, entonces, si yo hago un corte, vamos a ver la piel, tejido celular, la aponeurosis. Si separo esta primera capa, que es el oblicuo mayor, voy a tener oblicuo menor y al transverso, finalmente con sus fibras transversales. Y en esta parte central, el recto. Bien. Habíamos indicado que si saco el recto, voy a tener aquí atrás, dependiendo de la línea acuata, solo peritoneo, o voy a tener la aponeurosis del transverso, que sería la fascia transversalis, y el peritoneo. Las alteraciones que podemos encontrar, como bien lo decían al principio, voy a tener alteraciones en el desarrollo. Generalmente hasta las 11 semanas ya debería estar todo adentro, pero si no se desarrolla adecuadamente, pues esto va a estar abierto. Voy a tener un ónfalocele y una gastroenteritis. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Cuando hay membrana. En el ónfalocele. El ónfalocele, el intestino va a estar cubierto por una membrana ónfalocele. En cambio, la gastrosquisis no tiene cubierta. Otra alteración de la pared es la diástasis del recto. ¿Qué significa eso? Nosotros tendríamos que tener los rectos anteriores juntos, pero si la persona es obesa o se embaraza o no se cuida, estos músculos se van a ir debilitando si se abren en un hilo y dejan la parte central abierta, la línea alba abierta. Recuerden que esa línea alba es solo aponeurosis, entonces va a brotar una masa por ahí. No es una hernia. Para que yo diga una hernia, tiene que tener un anillo, tiene que tener un saco y un contenedor. Aquí no hay anillo. Entonces, en la diástasis de rectos, lo que voy a tener es una separación de los músculos rectos debido a la actividad del paciente y al sedentarismo, que generalmente pueden producir esa distensión que va a llevar a que se salga y construya una parte de esa parte media de la pared anterior. Entonces, muy diferente una diástasis de una hernia. Y esto les digo porque todavía me siguen mandando referencias los médicos nuevos. Esto como hernia. No es hernia. Paciente acostado, le pido que haga maniobra de Valsalva, que haga fuerza, que se siente y brote. Generalmente es encima del ombligo. Nuevamente les repito, eso no es hernia. Es una diástasis, sus músculos están separados. ¿Esto se puede complicar? No, no se va a complicar con nada. ¿Por qué? Porque no tiene un orificio. Si voy a operar la diástasis es netamente estético. Deja de ser una cirugía electiva necesaria. Se convierte en una cirugía no necesaria, pero porque el paciente quiere operar, ¿no? Hay dos tipos de abordaje. Lo puedo hacer por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica. Es más, actualmente muchos cirujanos plásticos, al hacer la abdominoplastía o la lipoaspiración, están haciendo esto, aproximando los rectos, porque le va a dar una mejor figura a la mujer. Se va a notar más esa pared, ¿no? Si cierro los rectos. Entonces, si yo aproximo estos músculos, si lo hago con sutura, a eso se llama plicatura del recto. Si yo hago una sutura con hilo, generalmente utilizamos el prolene del 1, se llama plicatura del recto. Pero si yo pongo una malla encima del defecto, a eso se llama plastía del recto. Entonces, con malla plastía, sin malla plicatura. Lo mismo se puede hacer tanto por cirugía abierta como cirugía laparoscópica. ¿Bien? Esto sí es una hernia. Las hernias se
Estas son umbilicales, pueden ser pequeñas, pueden ser grandes. Lo más importante que tengo que ver de la hernia es si puedo reducirla. Si se reduce, tengo dos opciones. Que al reducir se vuelva a salir, eso se llama incoercible, o al reducir se queda adentro, se llama coercible. Y la otra opción, que esta hernia no se pueda reducir, y ahí está complicado, ¿verdad? Entonces, siempre en una hernia voy a tener un anillo. Ese anillo, el defecto, está en la aponeurosis. De todas las capas que hemos visto, la aponeurosis es la que tiene la debilidad, el hueco, ¿está? Anillo, en aponeurosis. Tiene un saco y tiene un contenido. Si el contenido fuera epiplón, eso se llama epiclocel. Si el contenido es intestino delgado, a eso se llama enterocel. Si el contenido es un divertículo de Becker, a eso se llama hernia de Liche. Si es el apéndice, es una hernia de Amiano. Si es el borde antimesentérico del intestino delgado, es una hernia del Richter. Esto lo vamos a volver a repasar con imágenes cuando hablemos de hernia inguinal. Pero lo importante es que sepan que la hernia tiene un saco, tiene un contenido, tiene un anillo. Como habíamos indicado, estas hernias se pueden complicar. ¿Qué pasa si no se reduce? Le va a doler, después se va a obstruir Y pues a necrosar. y se va a encarcelar. Entonces, si no reduce, es una hernia encarcelada. Y si sigue avanzando la obstrucción, se va a necrosar, no le llega sangre y se muere. Hay una necrosis. Eso se llama hernia estrangular. Entonces, las hernias complicadas se encarcelan y se estrangulan. Obviamente ahí ya cambia la conducta del cirujano, ¿no? La resolución puede ser por laparoscópica o por cirugía abierta. Si es por cirugía abierta, el tratamiento siempre va a ser reducir el contenido, tratar el saco y tratar el anillo. Son 3 tiempos de la operación. El tratamiento del anillo puede ser con sutura, que es la herniorrafia, o con colocación de malla, que sería la hernioplastia, ¿verdad? Y obviamente si hay necrosis, tenemos que sacar el intestino y hacer una ileostomía si el paciente está con las proteínas bajas, o hacer una anastomosis intestinal primaria. Pero con un tejido muerto no hay que dejarlo, hay que